Lunes a viernes. Hola, bienvenidos. Esto es DTV Noticias y tenemos mucho para contar porque seguimos con las repercusiones hoy jueves de lo que pasó en la sesión, esta polémica sesión en la semana. Seguimos también profundizando los proyectos que obtuvieron media sanción en aquella madrugada y también hoy, en esta media hora, vamos a hablar de la amenaza de muerte que recibió el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y todo el apoyo de solidaridad que recibió de parte de todo el arco político. Todo esto después de los títulos. Se frustró el hecho de querer parar el Parlamento. El diputado José Luis Gioja aseguró que esa era la intención de Juntos por el Cambio y agregó: les molestan algunos éxitos del gobierno. Consenso es el consentimiento de todos. Desde Juntos por el Cambio, según declaraciones de Silvia Lospenato, insistieron en la invalidez de la sesión. Fue el oficialismo quien pidió que no hubiera un criterio de una mayoría, sino que el acuerdo sea por consenso, dijo la diputada del PRO. Sergio Massa es una persona de diálogo. Así resumió la diputada del Frente de Todos, Rosana Bertone, lo sucedido en la sesión especial. El presidente de la Cámara Baja trató de escuchar a todos los bloques, agregó. Reclamo en la justicia. En diálogo con DTV, el radical Facundo Suárez Lastra recalcó que la presentación judicial que impulsa Juntos por el Cambio es solo por la sesión del martes pasado. De ninguna manera vamos a judicializar el funcionamiento del Congreso, confirmó. Para la gente lo que pasó fue un papelón. Así definió lo sucedido en la sesión el diputado de Juntos por el Cambio de Río Negro, Luis Di Giacomo, y reafirmó la voluntad de los interbloques federales de seguir sesionando como se venía haciendo hasta ahora. Hablamos de las repercusiones. Ayer tuvimos la chance de conversar con los diputados tanto del oficialismo como de la oposición, porque escuchamos a todas las voces y tenemos muchos textuales de las opiniones y las reflexiones que dejaron la sesión del martes. Vamos a comenzar escuchando a José Luis Gioja, del Frente de Todos, que fue muy claro en decir que Juntos por el Cambio pareciese que no le pone contento los éxitos que está llevando adelante el gobierno. Lo que ellos querían era tratar de cercenar la agenda, poner algunas cosas como que no se iban a tratar, que no. Y la verdad que la agenda la maneja el que tiene la mayoría, ¿no? Y la pone a disposición y a discusión cuando corresponda. En el día de ayer se iban a discutir dos temas que me parecen importantes bueno, no, a ver, se les frustró el hecho de querer frenar el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Cosa que no pasa ni en Capital Federal, donde gobiernan ellos, ni en la provincia de Mendoza, donde también gobiernan ellos, ¿no? Claro. Y donde nosotros como oposición participamos de las reuniones virtuales y no hacemos ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que por ahí les molesta algunos éxitos que tiene el gobierno, ¿no? Fruto del trabajo y del esfuerzo. Esta semana que estamos avanzando, creo que han habido hechos significativos, hechos más que importantes, que empezó con esta federalización de la hidrovía del Paraná, ¿no? Que me parece un hecho trascendente para las provincias del litoral, que siguió con la puesta en órbita de un satélite que técnicamente le va a venir muy bien a la producción, especialmente todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial, ¿no? Con lo agrícola, que fuimos capaces de cerrar un acuerdo a un problema impensado, un problema que tiene que ver con una locura de endeudar al país de la forma que se lo endeudó y con una forma de pago imposible, no sustentable desde ningún punto de vista. Incluso con la apuesta de ellos de que nos iba a ir mal, y el 99% de los acreedores accedieron a ese replanteo de la deuda con más tiempo y con un ahorro de 37.000 y pico millones de dólares
para el país, con una baja de la tasa de interés del 7% al 3%, con un estiramiento de los plazos. Problema siguiente, que es el Fondo Monetario Internacional, que no es poco, que es otra irresponsabilidad de quienes hoy quieren poner palos en la rueda, pero vamos a salir. Silvia Lospenato, diputada que es parte del interbloque de Juntos por el Cambio, también conversó con nosotros, ratificó la posición que ellos sostienen, ¿no? La primera, que en los primeros días de agosto el protocolo venció. Por ende, tenían que presentarse de manera presencial porque no había otra forma de legislar. Insistió en que para tener sesiones telemáticas es necesario el consenso y que ese consenso no es un consenso de la mayoría, sino el consenso de todos. Escuchamos qué dijo. Nosotros tuvimos hasta el 7 de agosto vigente un protocolo que nos permitía sesionar de una manera diferente a la que establece nuestro reglamento, ¿no? A la normal que conocimos siempre, que es en el recinto, presencialmente. Y por motivo de la pandemia, haciendo una interpretación de la posibilidad que el reglamento plantea en su artículo 14, de cuando hay razones de fuerza mayor, sesionar fuera del recinto, dice el reglamento, e hicimos un apartamiento de ese reglamento con una mayoría muy, muy agravada, 3/4 de los votos de los presentes, y aprobamos esta norma, que es el protocolo. Una norma que tiene una vigencia temporal y tiene una cláusula de cómo se puede renovar. Esa cláusula que dice que la norma se puede prorrogar cada 30 días en la medida en que se cumplan dos condiciones: que sigamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, porque este es un protocolo que solamente va a estar vigente cuando esté esta condición del aislamiento, después cae y la Cámara tiene que recuperar su presencialidad completa. Y lo segundo que dice es que este acuerdo para renovarlo por 30 días tiene que ser del consenso de la labor parlamentaria. La primera versión del protocolo decía el acuerdo de la labor parlamentaria y nosotros decíamos el acuerdo no sabemos qué es. Pongamos una mayoría y pedíamos que se pusieran 2/3, pero fue el oficialismo el que pidió que no hubiera un criterio de mayorías y minorías, sino que hubiera consenso, como se venía trabajando hasta ese momento. Y consenso es el consentimiento de todos, es la ausencia de disenso. Así que después de 6 meses de pandemia, en este momento había que renovar un protocolo que estaba vencido hace 3 semanas, que no se nos convocó en esas 3 semanas para renovarlo y que recién se nos convocó unas horas antes de una sesión pedida. Entonces, ¿en qué condiciones se pidió esa sesión? Bueno, como no hay protocolo, se pidió la sesión que tiene que ser desarrollada según el reglamento, normal, presencial. También escuchamos expresiones de otra índole, no solo las referidas a la interpretación de las palabras y al tecnicismo, ¿no? de este protocolo y de todo lo que sucedió ayer. Escuchamos reflexiones como las que hizo la diputada Bertone, que hablan de tristeza. Eso dijo ella, que le dio mucha tristeza ver cómo no llegaron a un acuerdo, le dio tristeza, según sus propias palabras, ver el accionar de la oposición, y sus reflexiones fueron distintas a la mayoría de los diputados que pudimos escuchar en el día de ayer. Yo que había elegido esta metodología presencial y que mi bloque Frente de Todos me lo había permitido todas las veces anteriores, esta vez fui yo que yo les dije, la verdad que si va a haber tanta gente en el recinto, yo prefiero cuidarme, porque una cosa es un recinto donde van 30 personas, como éramos antes, 40, 44 habremos llegado a ser, a otra donde hay 116 más, no sé, 20 de este otro lado. Ya no es la misma cantidad de gente. Lo de ayer fue muy difícil. Yo tengo experiencia parlamentaria, he sido 4 periodos, diputada nacional, he sido senadora, es decir que viví el 2001, la 125, puedo decirle momentos difíciles del Parlamento, pero lo que vi ayer, el nivel de agravio, casi le diría personal, a mí me entristeció, le digo sinceramente, me dolía la cabeza de escuchar agravios, y eso no está bueno para los propios diputados que se agreden entre sí, ni está bueno para que la sociedad, en un momento tan difícil, donde la gente está irascible, donde la gente tiene dificultades. Yo recibo pedidos de mi provincia que yo trato de atender todo, de gestionar,
pero la gente no la está pasando bien. Y que nosotros, que tenemos responsabilidades institucionales tan altas, demostremos este nivel de no sé, a mí me dio tristeza, me pareció una cosa mediocre. Yo no conozco mucho a Massa, pero a mí me da la sensación que busca permanentemente, que es una persona de diálogo. Y como presidente de la Cámara, ¿no? De tratar de que escuchar a todos y atender a todos los bloques. Y además de los cruces y de las reflexiones, claro, recordemos, esa noche se aprobaron 2 proyectos. Hubo media sanción en lo que refiere a la reactivación del turismo y también en lo que refiere a el aumento de penas a la pesca ilegal. Vamos a profundizar sobre eso también. Por la tarde de ayer, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, tuvo que acercarse a una fiscalía de Tigre para hacer una denuncia porque recibió denuncias de muerte en su celular la misma noche de la polémica sesión. Él lo dijo durante la sesión, ya cuando se había retirado el interbloque de Juntos por el Cambio, dijo que lamentablemente su teléfono se había filtrado a alguien o una serie de personas que con muchísima agresión se metieron con él, con su familia y lo amenazaron de muerte. Bueno, todo el arco político, toda la oposición y todas las fuerzas políticas se expresaron en solidaridad con el presidente de la Cámara Baja porque obviamente la violencia no puede ser la forma de expresar la falta de acuerdo, ¿no? Desde ningún sector. Vamos a comenzar con el tuit, por ejemplo, del diputado Mario Negri, que es el jefe de la banca de la UCR. Me solidarizo con Sergio Massa y con toda su familia. Las amenazas y la violencia deben ser repudiadas por toda la dirigencia política. Los ciudadanos debemos comprometernos con la convivencia política pacífica. Es la mejor forma de defender la democracia. Estas fueron las palabras que tuvo Negri con él. También se expresó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Repudio las amenazas que recibió Sergio Massa en las últimas horas. El diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia. Me solidarizo con él, con Malena Massa, la esposa del presidente de la Cámara, y con toda su familia. Y siguieron, por supuesto, las expresiones José Luis Ramón del interbloque de Unidad Federal. Me solidarizo con Sergio Massa y contundente repudio a cualquier tipo de amenaza contra él y su familia. No podemos tolerar este tipo de ataques en nuestro país, al que tanto le costó construir un sistema democrático sólido. Y vamos con la de Cristian Ritondo, el jefe de la banca del PRO. Quiero expresar mi solidaridad a Sergio Massa, el presidente de diputados de la Cámara Baja, a su esposa Malena Massa y a toda su familia ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso. Y justamente a él, el diputado de la Cámara Baja le respondió, pero le respondió de esa manera simbólica a todos los políticos y todas las figuras que se expresaron solidariamente con él. Y este es el tuit de Sergio Massa. Dijo: gracias, la democracia es incompatible con la violencia. Entre todos debemos desterrarla. Es bueno el acuerdo, ¿no? Pese a las diferencias políticas, el acuerdo en repudiar toda expresión violenta ante la falta de acuerdo que pueda existir, porque después de todo la democracia une todas las voces y están buenas también las diferencias. Queríamos pasar, esta información. Hoy por la tarde va a estar el presidente de la Cámara Baja ampliando esta denuncia de muerte que recibió. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno de los proyectos que tuvo media sanción en la madrugada del martes. Es el proyecto que se encarga de aumentar las penas a todos los que puedan delinquir en lo que respecta a la pesca ilegal sobre el mar argentino. Y estamos en comunicación con la diputada Ayelén Espósito. Ella estuvo obviamente participando de la sesión, está al tanto de este proyecto. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muchísimas gracias por recibirnos. Quiero arrancar con esta pregunta. Se actualizaron las penas de, contra la pesca ilegal, ¿no? Porque hacía 20 años que eran las mismas. ¿Es así? Sí, bueno, primero muchas gracias por la comunicación y por la paciencia quizás de nuestros horarios también para coordinar estas entrevistas que son importantes. Sí, se han actualizado.
realmente un proyecto muy importante para todos los argentinos y principalmente para la pesca. Sabemos que la pesca ilegal en nuestro país digamos, hace perder al Estado más de 2 millones de dólares cada vez que incurren. Y bueno, la idea de este proyecto, y que obtuvo media sanción y que es importante, se modifica justamente las multas y pasan a ser multas por unidades de pesca en relación al combustible, ¿no?, que utilizan los barcos. Nosotros ahí propusimos una modificación luego de una reunión de diputados y con funcionarios del Estado Nacional, que pase a ser el gasoil grado 2, que eso a nosotros nos permite un mejor control de esto también, porque las multas muchas veces, cuando ponemos un número nominal sobre estas multas, en las personas que digamos, que incurren o que cometen estos delitos, pueden apelar a la justicia y pasan los años, entonces una multa, a ver, con números fáciles que hoy son 10 pesos, cuando pasan los años, esos 10 pesos no tiene valor para el Estado, y entonces se pierde. Entonces, de esta manera nosotros podemos que se vayan actualizando según el valor del gasoil. Ahora, diputada, le hago una consulta para bajar el panorama y para que todos los que están en casa también puedan comprender, ¿no? ¿Cuánto de pesca ilegal tenemos hoy en el país? Digo, para que se esté tratando este proyecto en este momento, me imagino que habrá un mapa de este delito que debe ser preocupante, ¿no? Sí, bueno, ya te decía, con la pesca ilegal en Argentina pierde más de 2 millones de dólares al año. Entonces, imagínate lo que es para el Estado en esto, ¿no? En lo que implica. Y además que se utiliza, digamos, la pesca ilegal, ocupan nuestros mares y depredan también, porque pescan cuando no está la zafra. Bueno, es un proyecto importante y es un proyecto que nos ayuda también a controlar la riqueza que nos dan nuestros mares, y eso se transfiere, por supuesto, para nuestros barcos y nuestros pescadores, que sí cumplen con las normas. Y eso es toda una cadena, ¿no? Si no tenemos peces, digamos, en el mar, nuestros barcos no pueden pescar, y esto se transfiere a las terminales pesqueras también. Bueno, es toda una cadena también de productividad y de poder cuidar nuestros recursos maravillosos que nos da el mar. Justo eso quería preguntarle. Además de el aumento de las penas, ¿el proyecto contempla alguna otra medida reparatoria para el Estado en lo que respecta a este sector? Sí, antes quedaba por parte del Estado todo lo que era el traslado de los buques, todos esos gastos también pasarían a manos de aquellos que incumplen en la ley, ¿no? Eso es otro punto importante, porque antes se hacía cargo del Estado nacional y hoy pasaría a las empresas de esos buques que incumplen, digamos, con la norma. Bien. Ahora la voy a correr de tema, diputada, y le agradezco la explicación respecto al proyecto de ley. La voy a llevar a la sesión del martes. ¿Cómo la vivió usted? ¿Qué opinión le merece todo lo que sucedió? Realmente yo escuchaba a diputados y lo hemos conversado, este tema justamente. Realmente fue triste ver el grado de violencia de muchos diputados que estaban ahí en el recinto. El post también de la sesión, la agresividad en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde aquellos que expusimos esa noche y esa tarde hemos sido agredidos también con mensajes ultraviolentos y de odiadores seriales. Y realmente nos tenemos que poner de acuerdo. La sociedad nos está pidiendo
que votemos leyes para mejorar las condiciones de todos los argentinos y argentinas. Ha quedado demostrado que de la manera que estamos sesionando se puede sesionar, estamos en condiciones de hacerlo, es totalmente legal. De hecho, cada vez que vamos a votar nos tenemos que sacar una foto donde tenemos un reconocimiento facial. Y también pensar en que si nosotros nos juntamos todos en un recinto, somos 200 y pico de diputados y diputadas que podemos contraer ese virus, porque yo estoy a 1.200 kilómetros de mi provincia, digamos de la provincia de Río Negro, y tengo que viajar, tengo que pasar por una estación de servicio, vamos a ser 200 y pico de personas más que un porcentaje de ellos podríamos contagiarnos durante ese viaje o mismo en la sesión. Entonces, hay que pensar también en esto, ¿no? En poder, nosotros pedimos que la gente se cuide, bueno, nosotros también nos estamos cuidando y estamos trabajando desde nuestras casas y estamos haciendo todo lo posible para sacar adelante este país. Se puede seguir trabajando telemáticamente, ¿no es cierto? Sí, yo estoy convencida de que sí. Le tocaron el timbre, diputada. Vaya tranquila. Ay, sí, le agradecemos. Me están tocando el timbre y la gata se estaba peleando con un perro afuera. Escuchamos un poco. Realmente, mil disculpas. Las pero cosas por favor. Lo cotidiano. Está muy bien, está muy bien. Le agradecemos su tiempo y bueno, está en casa, así que son cosas que pasan. Muchas gracias, vaya a atender. Le agradecemos. Gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Bien, bueno, seguimos con muchísima información. Vamos a escuchar las palabras del diputado Di Giacomo y vamos a seguir porque tenemos mucha más info para contarles hoy. Desde los partidos federales o desde los interbloques federales pusimos mucha voluntad para tratar de aunar criterios, de que entendamos que estamos en una situación muy grave, que entonces no es momento para ponernos en disputas que la gente lo ve, es un papelón, porque francamente creo yo que caemos muy bajos si caemos en ese tipo de cuestiones. Yo recién lo estaba escuchando al diputado Bassi, que además evidentemente pertenece a un sector, yo en esto caracterizo que dentro de los dos grandes partidos mayoritarios hay sectores minoritarios, pero los hay, por un lado talibanes y por el otro lado libertarios. Y con talibanes y libertarios, que son igualmente fundamentalistas, es muy difícil hacer política. En general, operan desde el autoritarismo, desde la chicana, desde la cuestión que hoy, vuelvo a repetir, en situación de crisis se torna inadmisible. Ayer justamente, no sé si al diputado Bassi le informaron mal, porque a lo que se llegó en un momento después de horas de discusión era que se pueden hacer sesiones donde los diputados que quieran estar presentes, la presidencia les tiene que garantizar el espacio para estar presentes físicamente. Y donde diputados, vamos a suponer, de Salta, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de lugares de miles de kilómetros, que de repente, o diputados cercanos, pero que tienen problemáticas de ser población de riesgo o enfermedades concomitantes, puedan estar virtualmente. Se llegó a ese acuerdo, prácticamente íbamos a avanzar en eso. Cuando vamos a avanzar en eso, llega algún mensaje y dicen, bueno, tenemos que ir a un cuarto intermedio, lo pide el colega Ritondo, se van, vuelven al rato y dicen, no podemos aceptar. ¿Pero cómo? ¿Por qué no pueden aceptar? Y porque nuestra gente, porque hay diputados, porque nos han dicho, en fin, creo yo que esos sectores que no quieren, digamos, asumir responsabilidades, lamentablemente hicieron fracasar lo que era un acuerdo en el cual todos íbamos a estar. Seguimos escuchando voces en DTV Noticias. Nos queda poquito tiempo. Nos vamos con las palabras del diputado Suárez Lastra, que se encargó de aclarar algo no menor. Juntos por el Cambio va a llevar a la justicia el pedido de impugnar la sesión del martes, pero de ningún modo, dijo, van a judicializar o poner bajo la lupa todo el proceso telemático. El reclamo que nosotros hacemos, y lo vamos a hacer, es con relación a esta sesión que fue irregular. Con relación al funcionamiento del Congreso, nosotros de ninguna manera lo vamos a judicializar, nosotros vamos a conversar. Yo en mi discurso insté a que se reuniera la Comisión de Labor Parlamentaria, a que el presidente del Congreso la convocara, pero yo creo que mañana mismo tiene que haber una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria donde los presidentes de los bloques evalúen con el presidente de la Cámara
la complejidad de la situación, lo mal que estuvo el funcionamiento de esa sesión, lo imposible que sigamos de esta manera, y estuvo muy cerca en esas horas de diálogo de ayer de acordarse un protocolo donde se combinara lo presencial y lo virtual. Esta sesión de la justicia determinará si vale o no vale. Está en cuestionamiento esa sanción y la justicia dirá. Ahora, lo que yo quiero decirles es que nosotros no estamos en contra de esa ley, y si la justicia determina que tenía validez, bueno, tendrá validez, y si no tiene validez, con el protocolo sancionado, inmediatamente haremos una sanción virtual rápida con un tema ya acordado y se aprobará. Digamos, no va a haber desatención de un sector que necesita esa norma producto de la incapacidad de diálogo del Congreso. Yo creo que esto lo vamos a resolver sí o sí. Llegamos al final de DTV Noticias. Ustedes ya están al tanto de todo lo que está pasando en el Congreso y de todo lo que va a pasar. Nos queda mañana, nos queda mucha info por delante. Les pido que se queden acá. Esto es DTV, el periodismo del Congreso. Gracias por estar. La voz de los diputados.